Buenas noches, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Espero que hayan disfrutado del tiempo de alabanza, que también nos hace para prepararnos, preparar nuestro corazón para recibir el mensaje del Señor. Espero que también hayan tenido un buen Día de las Madres. Espero que los maridos y los hijos se hayan portado con los regalos. Eh, Espero que hayan tenido buenos regalos y bueno, y si les regalaron un par de medias, bueno, ya saben cómo se siente. Em, bueno, como sabrán, el tema de hoy es eh, heme aquí y dice recipiente, ¿no? Quería contarles cómo llegué a la conclusión o cómo llegué a la idea del tema del día de hoy. Cuando estudiaba en la facultad tenía una materia que se llamaba Lengua y Comunicación y no sé por qué se me daba muy bien, me encantaba la materia, sentía que entendía todo, pero había algo en particular que me gustaba mucho y que se trataba de las herramientas del comunicador y una de ellas era las huellas del enunciador. Acá que encontré en el apunte, ¿sí? Dice que, bueno, las huellas del enunciador, ¿no? Por ejemplo, el enunciador puede hacer una selección de palabras y con ello puede afectar cómo la otra persona percibe una noticia, ¿sí? Fíjense, la noticia es, bueno, sin carga valorativa, vemos que dice, la manifestación se realizó en la plaza principal, ¿no? Pero cuando uno le hace una carga valorativa, esa misma información se puede percibir de una manera distinta. Dice, una violenta manifestación, o si quieren, una violenta turba, ¿verdad? Se desató en la plaza principal. Fíjense que ambas dicen lo mismo en esencia, pero en uno de los dos ejemplos se puede percibir otra cosa, ¿no? Uno puede hacer otras conclusiones. Otro ejemplo también es que cuando uno hace una carga valorativa sobre algo, puede alterar el enfoque de los hechos, ¿no? Fíjense, en el primer ejemplo dice, un grupo de estudiantes protestó frente a la universidad, ¿sí? Es bastante vago. Y en el segundo ejemplo, con vago me refiero a que es bastante general, ¿no? El ejemplo. Y en el segundo ejemplo dice, un pequeño grupo de estudiantes causó disturbios frente a la universidad. Me van siguiendo, ¿no? Cómo se percibe todo de manera distinta cuando uno hace o mete su mano ahí. En definitiva, cuando vos lees un artículo y podés, al final del artículo podés leer o podés percibir que alguien estuvo ahí, ¿no? Podés decir, esto lo escribió alguien. Es como cuando te ponían, ¿no?, en la silla algo, te escribían algo en el cuaderno y vos ya sabías quién era, ¿no? Tenía todas las marcas, tenía todos los indicios de que era esa persona, ¿no? Era tu amigo, quizás que te molestaba. Es decir, vos podías decir, no sé, Leo estuvo aquí, Cristiano estuvo aquí, ¿no? Porque vos ya sabés cómo son, ¿no? Fabio estuvo aquí, cosas así. Entonces, esas son las huellas del enunciado. Y entonces me fascinaba esto de que en el periodismo, mientras menos marcas dejes de vos, sos mejor, ¿no? Y es muy contrario a todos los demás, no a todas las otras ramas. Es como que en las otras se ve tu talento, en la forma en la que vos te mostrás, en la forma en la que vos te haces ver. En el periodismo no es, si sos muy bueno, la gente no sabe, ¿no? Cuál es tu ideología política, cuál es tu inclinación o tu opinión sobre ciertos temas que son muy, muy controversiales, ¿no? Entonces, ponía ahí la carga valorativa, ponía dos imágenes ahí, ¿no? Las encontré justo en el apunte, también me gustaron mucho, ¿no? Vean cómo ahí atrás está pasando algo, pero fíjense que la cámara solo enfoca una parte, ¿no? Y nosotros podemos percibir lo que estamos viendo en la tele, percibimos esa parte, no percibimos todo, ¿no? Hoy en día ya, no sé si hay algún medio que sea independiente, por lo menos en la tele, ¿no? Todos están de alguna manera comprometidos o todo es subjetivo. En las redes, en internet, quizá todavía podemos encontrar algo de objetividad. En el segundo ejemplo es igual, ¿no? El que controla cuál es la Gaceta, ¿no? Acá en Tucumán, él decide, ¿no?, qué vamos a
leer o qué podemos ver. No sé si alguien compra ya la Gaceta, pero es algo así, ¿no? Lo que trato de explicarles. Ahí ponía el ejemplo, ahora sí, dice: la carga valorativa en el periodismo se refiere a la forma en que las palabras, frases o incluso la selección de hechos, ¿no?, pueden influir en la interpretación del público, agregando juicios de valor. Ya ahí no lo puse, pero también a veces es quitando, ¿no?, cosas o puntos de vista subjetivos. Esta carga no necesariamente es negativa, pero tiene el poder de influir en cómo una noticia es recibida. Está buenísimo, ¿no? Está interesante. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con Dios esto, no? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a ver? Sí tiene que ver, porque fíjense que en la Biblia Pablo utiliza una expresión o una figura para hablar de nosotros y cómo nosotros recibimos lo que Dios nos da y cómo también lo vertimos en otros, ¿sí? Y Pablo usa la figura ¿de qué? De un vaso, ¿no? Vamos al versículo, si lo anoté en la primera diapositiva, si no lo vieron, es 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ven? Aquí hacemos la conexión, es decir, establecemos la relación entre lo que les decía y cómo llegué a relacionarlo con esto, ¿no? Somos vasos, dice la Biblia, somos recipientes, ¿verdad? Y me gusta la imagen porque justamente no somos nosotros, sino lo que está dentro de nosotros, ¿sí? Nosotros, lo venimos diciendo, no somos nosotros las estrellas, no somos nosotros los que tenemos el toque, ¿no?, o la magia. Es aquel que vive en nosotros, el que reside en nosotros, es el que hace la obra. Y me gusta también el material del que habla, ¿no? El barro. Justamente el barro es muy maleable, ¿no? El barro es un material que se puede trabajar muy fácilmente, ¿no? Se moja un poco y luego se le puede dar forma, ¿no? Y esto es lo que está diciendo Pablo. Nosotros somos los vasos, nosotros somos los recipientes, ¿no? Y él dice que ese vaso tiene que ser de barro, ¿no?, para que Dios pueda trabajar con él. Ahora yo pensaba, ¿no?, que ese es el ideal de Dios, ¿no? Es el ideal para el creyente, que seamos vasos maleables para Dios, es decir, vasos con los que se pueda trabajar, ¿no? Porque vamos a recibir, de eso va a depender cómo recibimos lo que Dios quiere dar, pero también, y es algo que vamos a hablar hoy, de eso va a depender cómo nosotros vertimos, ¿sí? Me siguen, ¿no?, en la idea, cómo vertimos, ¿no?, lo que aprendemos, lo que entendemos de Dios en los demás. Y vamos a aprender que a veces, aun cuando queremos bendecir a otra persona, edificarla, por el hecho de que lo que tenemos dentro de nosotros, y quizá Dios no ha resuelto o nosotros no hemos querido resolver aún, vamos a afectarla, la vamos a dañar, ¿no? Entonces yo pensaba solo en 3 vasos, y les digo, de entrada así, ¿saben qué esperar? Sí. Pensaba en 3 tipos de vasos, ¿no? Pensando en la vida del creyente. Y bueno, el primer tipo de vaso del que podríamos hablar es el vaso que está roto, ¿sí? Ahí puse una imagen ilustrativa, ¿sí? ¿Ven cómo está el vaso? Está roto, ¿no? ¿Y quién sería, ¿no?, el vaso roto? ¿Quién sería esa persona que su vida no es como un vaso que está roto, ¿sí?, que está lleno de grietas, que está lleno de fisuras, que pierde por todos lados? ¿Quién es esa persona a la que puse algunos ejemplos, ¿no? Una vida rota. La vida nos deja heridas emocionales y mentales que necesitamos curar, ¿no? Una vez mencioné, ¿no?, que todos a través de nuestra vida hemos sufrido, ¿no?, por cosas que los demás quizá han hecho o por decisiones que hemos tomado, ¿no? Ponía algunos ejemplos para ayudarnos a pensar si este podría ser nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, ponía un trauma, ¿no?, un trauma emocional, ¿sí? Muchos de aquí quizá tenemos esas cosas, ¿no? Nos ha traumado, ¿no?, algún miembro de nuestra familia, nos ha traumado la vida misma, ¿no?,
por cómo nos ha tratado, por cómo nos han tratado a las personas. Hemos sufrido ese daño y han creado en nosotros una grieta, nos han roto literalmente, ¿no? Nos han roto en mil pedazos. Y cuando encontramos a Cristo, Él nos ha dado un propósito, pero aún así eso no necesita ser trabajado. No es por nada que cuando vivís momentos cercanos a esa experiencia que tuviste mala y a pesar de haberla olvidado, cuando la ves, la vivís de nuevo, o la ves en otros, ¿no? Te conmueve y llorás porque todavía está ahí adentro, ¿no? Tu vida todavía está rota en algún sentido, alguien hizo daño o vos mismo te hiciste daño. Otro ejemplo que ponía era violencia doméstica. ¿No? Este es otro ejemplo. Luz trabaja con familias, ¿no? ¿Saben? Y a veces llega llorando a la casa, contando las cosas que ella ve, ¿no? Las cosas con las que tiene que lidiar, ¿no? Con la violencia dentro de la familia, la violencia hacia los chicos, ¿no? Y muchas veces hablando con esos chicos, con los padres de los chicos, se entera que son personas simplemente que han sido dañadas y ¿qué ha pasado con ellas? Han reproducido lo mismo en otros. Es decir, algo que no trataron, de repente es algo que han normalizado y es algo que han empezado a repetir en los demás. Es decir, ya en su mente eso es algo que debe pasar, es algo normal, ¿no? ¿Qué más? Las decepciones amorosas. Cada vez que yo pienso en una mujer, ¿no? Porque creo que es la que más ilusión, si tenemos que poner, ¿no?, en una balanza, quién tiene más ilusión por encontrar, ¿no?, a su pareja perfecta, al hombre de su vida o a la mujer de su vida. La mujer es aquella que piensa en la boda, ¿no? Una vez lo hablamos, es pensar en cada detalle, todo tiene que ser como ella quiere, porque es un día muy especial para ella, es un día en el que ella se prepara y no va a haber otro día igual que ese. Y ella piensa y tiene esa ilusión, ¿no? Pero cada vez que la decepciona, ¿sí?, en la segunda vez sucede que esa ilusión ha disminuido un poco. Si la vuelven a decepcionar, ya no cree en el amor, ya no cree en el sexo opuesto, ya no cree en las personas incluso. Y de ahí viene ese tan conocido dicho, ¿no? Todos los hombres son iguales, ¿no? Y miren, muchas lo creen, muchas dicen, sí, es un facto, dicen, ¿no? Es decir, todas lo creen, ¿no? Es decir, miren hasta dónde llega, ¿no? Una herida emocional, algo que te ha dañado, ¿no? Los hombres te han lastimado, quizás esa persona que tendría que haberte amado, empezando quizás por tu mismo padre, ¿no? Dándote la espalda, y te han dañado de tal forma que hoy en día no podés creer en el amor. Sos una persona, ¿cómo se dice?, escéptica, ¿no? No compras eso, decís, no, eso no existe, o por lo menos decís, eso no es para mí, y ya te has rendido, ¿no? ¿Y cuál es el problema con esto? Que vos no solo lo crees, ¿qué haces? Lo esparcís, ¿no? Y es muy peligroso, porque pensemos en una persona que está a cargo, es responsable de un grupo, ¿no?, y que piensa así, ¿no? De repente en 10 años vamos a ver a todas las jovencitas así, todas solteras, porque no, su líder dijo, no, nadie se casa aquí, ¿no? Los hombres son basura, ¿no? Y es peligroso, ¿no? Y puede pasar también del lado contrario, si no estoy diciendo que esto pasa, puede pasar con los hombres también, ¿no? Y es decir, ¿cuál es el problema? Que no es solo que estás dañado, sino que por no sanarlo, producís eso, ¿sí? ¿Qué más? El abuso. El abuso está tan normalizado, ¿no?, en nuestra sociedad, y no hablo solo del abuso sexual, porque eso no está normalizado obviamente, pero hablo del abuso verbal. Esas pequeñas cosas que se dicen, ¿no?, en el hogar, tratarse con gritos, levantar la voz muy fuerte, hablarle así, sin cariño a tus hijos, y ese abuso que has vivido, ¿no?,
quizás no te has dado cuenta, ¿no? Y lo has empezado a hacer también hacia los demás. Has empezado a abusar de los demás también, por lo menos de la manera verbal, ¿no? Y Dios no quiera, ¿no? Que si te ha pasado, te ha sucedido que has sufrido abuso sexual o de cualquier otro tipo, no empieces también a hacerlo con los demás. Es así de peligroso, ¿sí? Piensen en esas personas que hoy en día, hoy veíamos una serie que se llama Monstruos, ¿no? Así le han llamado a estas personas que se las considera así por las cosas horribles que han hecho, ¿no? Y cuando ves su historia te das cuenta, no es que son inocentes, simplemente alguien los dañó con la misma magnitud con la que luego ellos dañaron. Por eso, porque los rompieron, los hicieron pedazos, desarmaron su mente, desarmaron su corazón, desarmaron su cuerpo, y ya no saben, ¿no?, quiénes son, ya no saben qué hacer, y empiezan a reproducirlo, lo quieren normalizar. Ponía por eso yo que cuando hacemos o tenemos estas heridas, estamos rotos, ¿no? Y a pesar de que hemos encontrado al Señor, es necesario curar esas heridas, es necesario que el Señor nos sane, que el Señor nos restaure, ¿sí? Ponía yo, una vida rota tiende a repetir el patrón en otras personas, ¿no? Ya lo dijimos, no nos vamos a detener ahí, pero es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque te lo hicieron, ¿no? Pero a veces también pasa esto que yo llamo el efecto paradoja, ¿sí? ¿Saben lo que es una paradoja? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Bueno, viene de los viajes en el tiempo, no sé si por ahí les gusta un poco eso. Básicamente es que cuando vos querés evitar algo, lo terminás produciendo, ¿sí? Y muchas veces sucede que cuando vos has sufrido un daño, como por ejemplo lo que mencionamos, ¿no?, te vuelves una persona muy controladora en el sentido de querer evitar esto a toda costa, ¿no? Y a veces te vuelves sobreprotector, a veces te vuelves paranoico, a veces desconfías de todo, ¿no? Y eso lo empezás a reproducir en tus hijos, en tu familia, en tu cónyuge, y de repente terminas produciendo eso que querías evitar, ¿sí? Por ese excesivo control, por ese excesivo miedo, por esa excesiva cautela que tenés o desconfianza, terminás haciendo que la otra persona quizás se canse, o aquella persona en la que estás vos, no sé, discipulando, hablándole, haces que esa persona haga eso que no querías que haga, ¿no? Y terminas reproduciéndolo de todas formas. Es decir, para bien o para mal, el daño que te han hecho, si no lo tratás, si lo invisibilizás, si haces como que no está, te va a enfermar, te va a comer y va a hacer que dañes a otros. Ponía un ejemplo yo, ¿no? Fíjense, ¿conocen la historia de Jacob? ¿Qué pasa cuando Jacob nace, no? Dice la Biblia que él nació agarrado del talón de su hermano, ¿no? Y por eso le pusieron el suplantador, el sustituto, ¿no? Y Jacob vivió algo muy feo cuando era niño. El padre no lo apreciaba tanto como a su hermano Esaú. La Biblia no lo dice explícitamente, pero se sabe, digamos, ¿no?, por lo que leemos, que a Isaac le caía mejor Esaú porque era un cazador, porque era distinto, ¿no? Y a Jacob lo quería más su madre, ¿no? Tanto así que le apañaba, ¿no?, todas las cosas que él quería. Y así creció Jacob, ¿no? Creció aprendiendo del contexto que le rodeó, ¿no? Un padre que quería más a su hermano que a él y una madre que lo apañaba, ¿no? Y él empezó, como quien dice, ¿no?, a actuar así. Luego estafó a su suegro, ¿verdad? Y él, ¿cómo? A su padre primero, ¿verdad? Me estoy olvidando, ¿no? Terminó estafando a su padre, terminó engañándolo, ¿no? Luego engañó a su suegro también. Luego terminó peleando con Dios. Y todo, ¿no? Y eso no es todo. Luego Jacob tuvo hijos. ¿Y qué hizo Jacob con sus hijos? ¿Qué hizo con José? Le hizo una túnica, ¿no? Una túnica de colores. Es decir, el niño que fue
afectado por el favoritismo de sus padres, luego ¿qué hizo? E hizo favoritismo con sus hijos también. Es decir, Jacob no aprendió. Jacob simplemente reprodujo aquello que nunca sanó, aquello que nunca quiso tratar, ¿verdad? Yo ponía entonces, necesitamos que Dios restaure nuestra vida rota, no solo para estar bien, sino para hacer bien, ¿sí? Vamos a leer el versículo que está ahí arriba. Dice Salmo 147, el versículo 2 y 3. Perdón, el 3 nada más. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si has encontrado a Jesús, ¿no? Y si sos nuevo en la fe, ¿sí? Es cierto, Dios te ha dado una vida nueva, ¿no? Y te da un nuevo propósito, ¿no? Te da vida eterna y te llama a seguirle y a guardar sus mandamientos, pero eso no hace, ¿no? A pesar de que Él hace todas las cosas nuevas, eso no hace que desaparezcan los efectos de la vida pasada. Así como no desaparecen las consecuencias de tu vida pasada, estas cosas te van a perseguir si no se las entregas al Señor y no empezás a hacer algo al respecto para sanarlas, ¿sí? Y entre esas cosas está el perdón. Tienes que aprender a perdonar a aquellas personas que te han hecho daño. El Señor lo expresa de una manera muy simple, con un ejemplo, ¿no? A una persona que debía mucho, la soltaron, ¿verdad? Le perdonaron la deuda. Entonces, con ese simple ejemplo, el Señor dice: ¿qué es perdonar? Es pasar por alto la deuda y soltar al deudor. Hay muchas personas aquí que quizá dicen que han perdonado a esas personas que les ha dañado, pero aún no les sueltan el cuello, ¿no? Aún están en su almohada, aún siguen pensando en ellos, aún siguen pensando en el daño que les hizo y no les han perdonado. Y eso se nota cuando hablas, se nota cuando conversas con alguien, se nota emanando de vos mismo. Que no has perdonado a esas personas, que no has soltado, ¿no? Eso que te dañó. Y te está lastimando, te está haciendo daño. Y lo peor es que quizás vas a dañar a otro incluso sin querer. Le vas a enseñar algo que no es correcto. Le vas a enseñar algo que es tuyo, ¿sí? Esa persona va a decir: aquí estuvo tal persona, esto no viene de Dios. Y cuidado con hacer caer a uno de los pequeños hijos de Jesús, ¿no? El segundo caso es, ya hemos visto vasos rotos, ahora vamos a ver vasos deformados, ¿sí? No quise poner deforme, ¿sí? Para que no haya ambigüedad y no se entienda mal, ¿sí? Hablo de un vaso, ¿sí? No es que somos deformes, ¿no? Sino que vasos deformados. Vamos a leer el versículo. Dice Isaías 64, versículo 8. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Saben? Cuando Dios te creó, te hizo con una forma, ¿no?, original, ¿verdad? Él te hizo con un propósito, te dio la forma específica para que vos seas y alcances ese propósito que Él te ha dado. Y ahora, ¿qué pasa con el pecado, ¿no? Lo que hace siempre el pecado es arruinar todo lo que Dios hace hermoso. Todo lo que Dios hace, el pecado se encarga de ¿qué? De arruinarlo, ¿sí? Entonces, Dios te dio una forma, te dio un modelo, ¿no?, para que vos seas así, y el pecado, ¿no?, lo arruinó. ¿De qué manera lo hace ahora? Nosotros vivimos en este mundo, ¿no?, que está lleno de, nosotros le decimos sistema en el discipulado, ¿verdad? Decimos, los creyentes tienen tres enemigos: el diablo, la carne y el mundo, o el sistema, decimos, ¿no? ¿Por qué decimos el sistema? Porque entendemos que el mundo tiene tradiciones, tiene gustos, tiene ideologías, tiene filosofías,
tiene modismos, ¿qué más? Tiene un montón de cosas, ¿no?, que hacen presión sobre nosotros, es decir, nos apuran y nos quieren poner un molde, ¿no? Nos quiere enmoldar, bien como el pan, nos quiere encajar en algún lado y nos quiere decir cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar. Ese es el sistema, ¿sí? De eso estamos hablando. El pecado hizo que nosotros ya no nos amoldemos a Dios, sino que nos amoldemos al sistema o a veces a nosotros, ¿sí? Miren, dice, el molde del mundo. A lo largo de nuestra vida nos formamos y adoptamos la forma del que nos rodea. Ponía algunos ejemplos. Muchas veces en tu vida, ¿no?, por tu experiencia, por tus vivencias, vos vas a forjar opiniones en tu vida personal que están arraigadas en vos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir arraigada? Que nadie te va a sacar de él, ¿sí? Es decir, vos vas a decir, vengan de a uno, ¿sí? Para mí esto es así y vengan de a uno, ¿sí? No leo lloros, vengan, debatan conmigo, cambien mi forma de pensar. Esto es así y se acabó. Nadie me va a sacar de acá, ¿no? Y ahí está, es tu molde. No estás dispuesto, ¿no?, a hacer como un paso, ¿no? Puede ser que estés correcto, ¿sí? Eso no lo voy a discutir, a lo mejor estás en lo cierto. Pero hablo de opiniones personales, ¿no? Hablo de cosas que lo sacaste de vos, ¿sí? Vino de tu mente, vino de tu forma de pensar. No es un pensamiento que está fundamentado en la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces, tenés una opinión arraigada, ¿sí?, una manera de pensar, y ahí te quedás, no te vas a mover más. ¿Qué más? Tenemos patrones de comportamiento, ¿sí? Voy a decir algo que me pasaba a mí, ¿no? Mis papás eran como muy controladores conmigo, y eso me hizo a mí una persona muy canchera para buscarle la vuelta a las cosas, ¿no? Muy de decir, ¿vieron el lema que dice echa la ley, echa la trampa? Bueno, así era, ¿no? Si en esto no se puede hacer, ya, bueno, listo, vamos a encontrar una laguna, yo estaba para abogado, vamos a encontrar la laguna donde donde hay una fisura, ¿verdad? Y eso te persigue toda tu vida, ¿no? Y llega un momento en que conoces al Señor y entendés que eso está mal, ¿no? Pero tu subconsciente sigue pensando así. Tu manera de pensar está ahí y tenés que luchar con ella, tenés que decir, esto no está bien, esto no es lo que el Señor quiere, no es correcto. Pero ¿qué hacemos a veces? Simplemente nos dejamos ser. Bueno, así soy, ¿qué voy a hacer? Soy así. Y eso no es correcto. ¿Qué más? Bueno, y la filosofía de vida, ¿no? Hay personas que muchas veces dicen, yo creo que Dios es amor, y están en lo correcto, ¿verdad? Dios es amor, por lo tanto, Dios no puede hacerme nada malo a mí. ¿Por qué me haría algo malo? ¿No? Soy su criatura, ¿no? Y soy su hijo y Él me ama, ¿verdad? Entonces yo voy a vivir mi vida como me parezca, porque yo ya he concluido en mi mente que Dios es amor. Y aunque usted no lo crea, eso es una filosofía de vida, ¿no? Porque vos lo concluiste solo, ¿sí? Vos dijiste, Dios es amor, y nos olvidamos que Dios también es justicia, Dios también es disciplina, Dios también es temor, ¿no? Dios también es sacrificio, Dios también es entrega, ¿no? Y nos olvidamos de todo solo porque hemos concluido que Dios es amor. Entonces, Dios me va a dejar bailar en la línea, porque Él es amor. Y jugamos por eso. Algunos dirán, bueno, pero ¿por qué Dios se tiene que meter? No, en mi vida. Él solo necesita que yo le entregue mi corazón, pero no las demás áreas, ¿no? Y miren lo que dice Romanos 9:20. Dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. El contexto es distinto aquí, pero en el versículo que leemos primero hay un principio ahí, ¿no? Y dice que Dios es soberano, es decir, Dios tiene ese derecho sobre tu vida, Él es Señor sobre tu vida. Y es decir, que Él tiene derecho a decirte, ¿no?, cómo tienes que pensar también. Y ahí se acaba la filosofía de vida, ahí debería acabarse en realidad. Entonces, yo ponía, ¿por qué nos amoldamos a veces? ¿No? ¿Por qué nos amoldamos? Porque yo no creo que cualquiera aquí lo haga de manera caprichosa, ¿no? Muchas veces sucede, en especial en personas jóvenes y adolescentes, y no sé por qué me pasó a mí, ¿no? Muchas veces es por dos factores. El primero, la presión social. ¿Sí? Tenemos miedo a que nos excluyan. Tenemos miedo a que si no lo hago, ¿no?, voy a ser diferente. No me van a seguir queriendo, no me van a aceptar. Entonces, por miedo a no salirme del molde, por miedo a salirme del molde, me quedo ahí, ¿no? Y si todos lo hacen, yo también lo hago. Si todos lo dicen, yo también lo digo, porque nos seguirá con la presión. Este sistema te va a presionar, otra vez dijimos, ¿no?, desde que naces, ya va a haber presión encima tuyo, ¿no? Y así es. ¿Por qué más? Porque tenemos una crisis de identidad, ¿sí? No sabemos quiénes somos. No sabemos el valor que tenemos. No sabemos que alguien nos ama con todo su corazón. No sabemos que a ese alguien es Dios. No le importa, ¿verdad?, nuestra condición. De hecho, nos amó así, incondicionalmente. No sabemos cuánto valemos, ¿no? No sabemos a quién imitar, no sabemos a quién tomar como rol a seguir, ¿no?, como modelo a seguir. Y entonces cuando Cristo no es nuestro modelo a seguir, ¿qué hacemos? Le copiamos a alguien, ¿no? ¿Quién está de moda? Me gusta cómo se viste esa persona, o esto está en tendencia, y no critico la moda, ¿no? Solo es un ejemplo. O hablo con esa persona, ¿no?, porque me cayó bien como habla. Y a veces no está mal, pero la cuestión es cuando copiamos esas cosas que están mal simplemente porque no sabemos, ¿no? No sabemos a quién imitar. Lo que sucede también es que cuando no sabemos, reproducimos esas mismas personas. Las personas que nos siguen van a hacer lo mismo, ¿no? Van a mirar a personas y ustedes ya saben qué pasa cuando imitamos a personas. Van a fallar en algún momento de su vida y nos vamos a decepcionar. Y vamos a culpar a Dios, vamos a culpar a la iglesia. Por eso me encanta tanto el concepto del enunciador, que no deja huellas, ¿no? Entonces el creyente que no deja huellas, ¿qué hace? No me mires a mí. A mí no me mires, yo me voy a equivocar, yo voy a fallar, yo voy a caer si soy como vos, soy de carne y hueso, soy humano. Espero no hacerlo, pero voy a fallar. Mirá aquí, Cristo. Entonces el buen creyente desvía la mirada de esas personas que lo quieren buscar como un rol y las desvía hacia Cristo. No porque no quiere la presión o porque tiene miedo, no, simplemente porque es lo correcto. Desviar la mirada a Cristo. Ponía el ejemplo de Israel, ¿no? Porque Israel, algo que me olvidé poner ahí, no hay convicciones, ¿sí? Cuando tenés crisis de identidad porque no tenés convicción. ¿Y qué es una convicción? Es estar convencido de algo, ¿sí? ¿O estás convencido de que Dios te ama? Bien. ¿Estás convencido de que Él, ¿no?, es suficiente para tu vida? ¿Sí? ¿Estás convencido de que Él sabe lo que es mejor para vos? Entonces la pregunta es, ¿y por qué seguimos tomando nuestras propias decisiones? ¿Por qué lo seguimos dejando afuera entonces? ¿Por qué es el último al que acudimos? ¿Por qué solo cuando ya estamos mal que vamos a él? Cuando ya hemos quemado todas las alternativas, hemos quemado los libros, por decirlo, ¿no? ¿Por qué recién vamos a hacer eso? Israel no pedía un rey. ¿Por qué? Porque quería ser, dice ahí explícitamente, queremos
ser como las otras naciones, ¿no? Ellos querían ser como los demás, ¿no? No se habían dado cuenta que eran un pueblo escogido por Dios, eran un pueblo que no tenía que ser igual que los demás. Era un pueblo que tenía que marcar una diferencia. Pero ellos querían ser igual que los demás, por eso querían un rey. Y Dios les advierte, dice, yo les voy a dar un rey, pero ese rey, ¿no?, va a traer mucha desdicha para su vida. Y así fue con Saúl. A veces, ¿no?, querer eso, querer ser igual que los demás, no es lo mejor. De hecho, estamos llamados nosotros a ser diferentes, dice la Biblia, hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres, ¿no? Marcar una diferencia, ser distintos. Necesitamos ponernos en las manos del alfarero. ¿Saben? Jeremías 18, 3 al 6 nos relata esta historia que seguro la conocen. No, Dios le dice a Jeremías, anda a la casa del alfarero, dice, y ahí te haré oír mis palabras. Y dice que él desciende, y leemos el 3, a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, y yo voy a poner aquí, oh iglesia, nuevo pacto, ¿no? No podré yo hacer así con ustedes, que este sistema te ha deformado, te ha cambiado tu mentalidad, te ha cambiado tu manera de pensar, y tu manera de pensar no es como Dios quiere que sea. ¿No puede acaso Él moldearte otra vez, ¿no?, hacerte de nuevo, transformar tu mentalidad, renovar tu entendimiento? ¿No lo podría hacer? Claro, para Dios no hay cosa difícil. Y entonces, si tenés un corazón, ¿no?, que ha sido deformado por este sistema, una vida que ha sido deformada, ponete en las manos de Dios de nuevo y decirle, Señor, con tus manos, moldeame otra vez, cambiame, haceme de nuevo. Si es necesario, bueno, destruirme, pero haceme de nuevo y haceme a tu imagen. Quiero agradarte. Ponía yo también ahí, no lo puse, creo que lo saqué, pero hay un versículo muy lindo que dice, no lo puse, Romanos 12:2 dice, no se conformen en este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Y está clarísimo ahí, ¿no? No se conformen quiere decir no se dejen poner el molde, no se dejen amoldar, no dejen que el sistema los atrape, les disponga sí, la manera de pensar. Por último, hemos dicho vasos rotos, vasos deformados. Por último, tenemos vasos contaminados, ¿sí? Leía una noticia de una chica que iba al gimnasio. ¿Alguien lo leyó? No, bueno, ya le cuento más, no le di mucho contexto, perdón. Esta chica iba al gimnasio, ¿verdad? Y llevaba su termito, ¿no? Su termito para tomar agua. Y ella dice que lo llenaba y lo cerraba y se iba. Y todos los días, bueno, hacía eso. Hasta que un día se empezó a sentir muy mal, ¿sí? Tenía desarreglo, tenía vómitos, dolores muy fuertes de estómago, pero no se mejoraba con nada y no podía encontrar la razón, ¿sí?, de por qué se estaba sintiendo así. Iba al médico y el médico le decía, ¿qué estás comiendo? No sé, cambiar la alimentación, hace esto, hace aquello, y aún así se sentía muy mal. Hasta que un día, bueno, ella le comenta que ella hace ejercicio al doctor, y él, bueno, le pregunta, ¿no?, si el termo lo habrá visto, si lo lava. Y ella dice que le dijo que sí lo lavaba regularmente, pero que últimamente no lo venía lavando, ¿no? Porque ella dice, yo tomaba agua, ¿no? Yo tomaba agua, ¿qué ensucia el agua? El agua no ensucia. Y bueno, dice que cuando fue a ver el termo, eso lo mostró, está ahí por ahí, búsquenlo después, estaba, bueno, ustedes ya se imaginarán, ¿no? No lavar algo por
¿cuántos meses? Estaba lleno de bacterias, estaba lleno de microbios, de suciedad, estaba completamente contaminado. Y eso era lo que le estaba matando, le estaba dañando, le estaba enfermando. Bueno, quédense con ese ejemplo. Decía yo, el vaso contaminado es una vida en donde reina el pecado. ¿Sí? Si en tu vida está reinando, es decir, tu vida está siendo controlada más por tu naturaleza pecaminosa que por el Espíritu Santo, te está pasando como la chica. Tal vez vos decís, o no sabes por qué no podés congregarte, por qué no podés hacer un tiempo para orar, por qué no podés leer tu Biblia, y vos decís, ¿qué me pasa, Señor? Si siempre, y ves, y es tu vida que está llena de pecado, ¿sí? Y ponía algunos ejemplos, obviamente ustedes saben que es pecado, pero yo traté de englobar los tres principales que creo yo, mi opinión personal, que de donde quizás pueden desligarse o ramificarse un montón de otros, ¿no? Lo vamos a ver ahí. En primer lugar es el orgullo, ¿sí? Una vez hablamos de esto. A veces es el orgullo en tu vida lo que no te deja avanzar, lo que no te deja, ¿no? Estar bien espiritualmente. El orgullo puede nacer el egoísmo, solo pensás en vos, solo estás para vos, no importa a nadie más, ¿sí? La apatía, que es prácticamente un sinónimo, rebeldía, ¿no? Todo nace del orgullo. Otro ejemplo más que ponía era la lujuria, ¿sí? De la lujuria nace la fornicación, nace el adulterio, nace la masturbación, nace la pornografía, nacen un montón de pecados sexuales, ¿sí? Que empiezan aquí, ¿sí? Si en tu vida está reinando la lujuria, evidentemente estás enfermando y vas a enfermar peor, ¿sí? Vas a estar peor, no va a ir a mejor. Por último, la codicia, ¿sí? El Señor ya lo dijo de otra manera, el amor al dinero, dice, es la raíz de todos los males, ¿no? Y a veces la codicia no solo es el dinero, a veces es codicia de poder, ¿verdad? Puse ahí un ejemplo más. Bueno, impulsividad, envidia, celos, avaricia, ¿sí? Todo viene, ¿sí? A raíz de la codicia, ¿sí? No hay dominio propio en tu vida. Entonces, cuando tu vida está reinando el pecado, repito, vas a enfermar. Pone ahí enfermándonos y enfermando a otros. Imagínense que esa chica le daba un traguito a su amiga, ¿no? Tal vez el primer día no le hizo mal, ¿verdad? Su sistema aguantó, el cuerpo resistió, ¿verdad? Pero al otro día le da otra vez un trago y al otro día le da otra vez otro. Y eventualmente esa persona también iba a enfermar, ¿no? Lógicamente. Yo ponía ahí, si ignoramos, ¿no?, lo que nos enferma, no va a hacer que el problema se vaya, ¿sí? Simplemente va a hacer que se agrave. Hebreos 12:1 dice que tenemos que despojarnos, ¿no?, de todo el peso y del pecado que nos asedia. Es decir, el creyente tiene la responsabilidad personal de hacerse cargo de sus debilidades, de aquello que le impide avanzar en su camino, en su vida cristiana. Y vos sabés bien qué es lo que te afecta, ¿sí? Yo te di 3 ejemplos ahí muy amplios, y vos sabés cuál es el que a vos te está afectando. Yo sé cuál es el mío, vos sabés cuál es el tuyo. ¿Qué es lo que hace que muchas veces el pecado se salga de control de tu vida y empieces a hacer cosas malas de las que luego te arrepentís? Identificar tu pecado, por ahí se empieza. Fíjate qué es lo que te está afectando. Porque vas a enfermar, ¿sí? Se va a agravar y vas a enfermar a otros, ¿sí? Ponía ahí yo, cuando nosotros no lidiamos con nuestro pecado, somos una fuente ineficaz, sin poder y sin autoridad, ¿sí? Yo pensaba en esto, no lo noté ahí, pero pensaba que en muchos otros ámbitos de la vida vos podés disfrazar, ¿verdad?, la falta de preparación, podés disfrazar la falta de, ¿cómo se diría?, de dignidad, ¿no? Es decir, ser la persona adecuada para hacer eso.
puedes disfrazar, ¿no? Lo que no existe, ¿verdad? Hay muchas carreras, hay muchos lugares donde vos podés hacer eso. Pero ¿saben en dónde no se puede hacer? En el ministerio. Ese es el único lugar donde vas a aprender a las malas, ¿no? Que si detrás no hay respaldo de Dios, si detrás no hay vida en intimidad con el Señor Jesús, no hay frutos, no hay efectividad, ¿sí? Las personas no te van a escuchar, ¿no? Tus discípulos no van a crecer, las personas a las que vos querés ver bien van a ir de mal en peor, a no ser que Dios tenga misericordia de ellas, ¿no? Y no haga que les afecte tu falta de preparación, tu falta de preocupación personal. Pero en regla general, esto va a pasar, ¿sí? Vas a ser una fuente ineficaz, ¿sí? Vas a ser agua que no nutre, vas a ser, no vas a tener poder, y obviamente, ¿no? Vas a saber vos siempre que no hay autoridad en tu vida para ministrar a otra persona, para edificar a otra persona, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Yo ponía ahí un ejemplo. Es muy sencillo, sí, es que no vamos a divagar con eso. ¿Cuál era el problema más grande del Señor Jesús, ¿no? Con los fariseos? ¿Era porque eran fariseos simplemente? No. De hecho, era algo bueno, ¿no? Ser una persona más cercana a Dios, ¿no? Es decir, que había dedicado su vida al servicio de Dios. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Por qué Jesús con los demás era amable, era cálido, era comprensivo, ¿no? Pero con ellos era muy frontal, ¿no? Era muy severo, era muy directo con ellos? ¿Por qué era? Muy bien, ellos deberían ser los maestros, ellos deberían ser aquellos que tenían autoridad, poder, eficacia, deberían poder lidiar con los problemas de la gente, ayudar a los necesitados. Pero no, ¿por qué cosas se preocupaban? Por la vestimenta, por lo que comían, porque no se lavaban las manos, porque no ofrendaban, y se habían corrompido. Les llegó a decir cosas horribles, ¿no? Sepulcros blanqueados. Juan les dice generación de víboras. Era muy severo con ellos. Y era por esto, porque no se habían hecho cargo de sus problemas personales, sus pecados personales. Y era la falta de gracia con la gente, no eran amables, eran personas severas, ¿no? Y el Señor los trataba así también. Y ahora, ¿qué hacemos entonces? Tenemos un corazón contaminado y a mí me dicen muchos chicos una frase que se repite como un patrón a lo largo de mi vida y es, ya estoy cansado de pedir perdón. Ya no quiero pedir más perdón porque yo sé que a la hora voy a volver a pecar. O me dicen, ya no me siento digno, ¿no? Ya no les ha pasado una vez, ya no me siento merecedor de la gracia de Dios. Y bueno, yo empiezo diciéndoles que en primer lugar, bueno, en realidad nadie es digno, ¿no? Nunca fuiste merecedor, nunca fuimos. De eso se trata, ¿no? Nunca lo fuimos, nunca lo vamos a hacer. No podemos, por eso vino Cristo, ¿no? Y en segundo lugar, les digo que no se dejen engañar por Satanás. No piensen que la confesión de pecados es ineficaz, que es inservible, ¿no? Yo les cuento siempre el ejemplo que me voy a permitir contarles ahora. Yo tenía un problema muy grande con las malas palabras, ¿sí? Mi boca era una cloaca, como se dice, ¿no? Y eso en secundaria, no estoy hablando de ahora. y lo que pasaba era que estaba tan descontrolada mi boca que de repente se me empezó a escapar en la iglesia con los chicos, ¿no? Porque obviamente vivía una doble vida, ¿no? Y me avergonzaba mucho cuando se me escapaba una mala palabra. Entonces yo, bueno, me sentía mal, pero no escarmentaba y seguía. Y un día se me escapó delante de mi hermanito más chico, ¿no? Y ahí ya me sentí terrible, muy mal. Ahí fue como que, como se dice, toqué fondo, ¿no? Y es donde yo dije, ya no quiero hacer más esto, ya no quiero ser más así.
Y me aferré a una promesa que un hermano me compartió este versículo, que seguro lo conocen, primera de Juan 1:9. Y no me voy a detener en lo obvio, ¿no? Que ahí dice que si nosotros nos confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, eso quizás ya lo sabés, ¿no? Dios, cada vez que vos peques, vas y le confesás esto a Él, Él es fiel y justo, es decir, te va a perdonar. Pero yo me quiero detener en la segunda parte. Él dice que Él nos va a limpiar de toda nuestra maldad. Miren qué hermosa promesa, ¿no? Yo me aferré a esa promesa. Yo hacía esto, yo pedía perdón al Señor Jesús y luego volvía a pecar, volvía a decir malas palabras. Al otro día volvía a pedir perdón, pero ese día volvía a decir malas palabras. Y yo me aferraba con mucha fuerza a esta promesa y le decía, Señor, ya no quiero hacer más esto. Me duele este pecado, ya no quiero hacerlo, no me gusta. Y no sé, y no recuerdo el momento cuando dejé de hacerlo. No recuerdo, pero sí me acuerdo que esa promesa fue fiel para conmigo. El Señor fue fiel conmigo. Y el Señor puede ser fiel con vos. No te rindas con ese pecado. El Señor sabe que estás luchando, sabe que es una debilidad tuya, sabe que tienes problemas con eso, sabe cuánto te duele quizás. Pero no te rindas. Seguí pidiendo perdón, seguí confesándote diariamente. Decir al Señor que querés cambiar. Decir incluso, Señor, quiero cambiar a pesar de mí. Quiero cambiar a pesar de que yo no quiero cambiar. Mi cuerpo no quiere, pero yo sí quiero cambiar. Y Él va a ser fiel, ¿sí? Yo ponía ahí que el Señor promete no solo perdonarnos, sino también justamente purificarnos, ¿no? Piensen en el termo de esa chica. Quizá con la primera lavada no quedó 100% clean, ¿no? No quedó 100% limpio. Seguro necesitaría remojo, ¿verdad? Y no sé, una lavada más, pero al otro día ya estaba más limpio, ¿no? Y la chica lo vuelve a lavar y ya está más limpio, y al siguiente día lo vuelve a lavar hasta que queda completamente limpio. Así hace el Señor con tu vida. Tal vez en la primera confesión no vas a ver un cambio significativo, pero ya es algo. Y te aseguro, ¿no? Porque esa fue una promesa para mi vida, que no vas a acordarte que es el momento donde dejes de pecar, pero sí te vas a acordar de esta promesa que te compartí. El Señor puede lidiar con tus pecados, puede limpiarlos, te puede rescatar, te puede salvar de ellos. Les tengo dos preguntas, ¿sí? En realidad es una, para terminar. La pregunta es, te puse 3 vasos hoy, ¿no? Quiero que pienses cuál de ellos sos, ¿sí? ¿Cuál de esos 3? ¿No? La vida te ha roto, tu forma de ser cambió completamente por culpa de este sistema, ¿no? Sos un manojo de ideas, de filosofía, de comportamientos, de pensamientos, o tu vida está reinando el pecado, ¿no? Sos un vaso que está sucio y necesitas limpiarse porque enfermas cada vez que intentas buscar de Dios, te sientes peor, sentís que no le puedes contar a otros porque justamente no te sentís indigno, no te sentís digno, perdón. ¿Cuál sos, no? Dice, la pregunta es, ¿estamos permitiendo que Dios sane, moldee y purifique nuestra vida para ser un vaso agradable, o estamos filtrando dolor? ¿Saben lo que es filtrar dolor? Lo que les decía hace rato. Tu vida emana dolor, tu vida emana sufrimiento, y a pesar de que encontraste a Cristo, no tenés consuelo, ¿verdad? O deformás su forma, ¿verdad? Alterás la forma en la que Dios quiere que pensemos y eso le compartís a los otros. O contaminás tu influencia sobre otros, o contaminás, ¿no? En otras personas debido a la influencia del pecado en tu vida. ¿Qué es lo que querés para tu vida? Hay un versículo que te dejo para terminar. Dice este versículo, así que, 2 Timoteo 2:21, así que dice,
Si alguno se limpia de estas cosas, dice, ¿no? De lo que hemos visto, será instrumento para honor, santificado, útil al Señor, ¿sí? Preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces el Señor quiere usarte, ¿no? Pero ¿qué tipo de vaso sos? ¿Qué tipo de vaso estás haciendo? No hay nada más gratificante para nuestra vida que sentirnos útiles en las manos del Señor. No hay otra cosa que pueda reemplazarlo, no hay sentimiento que se compare, no hay nada que pueda hacer igual que eso. Y es un privilegio que tenemos como hijos de Dios, pero también es no solo un privilegio, sino una responsabilidad. Y vos como hijo de Dios tenés esa responsabilidad. Saná tus heridas, entregáselas al Señor, amoldeate a su forma de pensar y limpiar pecado de tu vida. ¿Sí? Esto es lo que le quería compartir hoy, hermanos. Ponía ahí abajito que no se ve, que hoy podamos decir, recuerden nuestro lema, heme aquí, Señor, para ser un recipiente que bendiga y refleje tu obra. Sos un enunciador, ¿sí? No dejes tus huellas en la vida de las personas. No pongas tus marcas ahí. No es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, limpiate y trabaja para que esa persona, cuando vean el resultado, no en ella, vean y digan: Cristo es tu obra. No Matías o cualquier otra persona. No pongamos nuestras huellitas, ¿sí? Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, de bendición que tenemos. Gracias porque tú, Señor, como un alfarero, Señor, quieres moldear nuestra vida. Quieres trabajar con nosotros, Señor, y queremos ser, Señor, recipientes íntegros, limpios, Señor. Queremos ser, Señor, restaurados. Queremos ser, Señor, moldeados, Señor, a tu parecer. Tener tu corazón, Señor. Queremos, Señor, serte útiles, Padre. Te decimos, Señor, en aquí. Queremos servirte. Ayuda, Señor, a cada hermano con su lucha personal. Ayúdalo a sanar, Señor, sus heridas. Ayúdalo, Señor, a quitar, Señor, de sus pensamientos, Señor, cosas que trajo, Señor, de su vida pasada. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, servirte, Señor, íntegramente. Ser recipientes, Señor, limpios tuyos, Padre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias.